Hola, somos la Compañía Nacional de Danza Colombia Amiga. Tenemos 30 años de fundado, este año estamos haciendo nuestro 30 aniversario. Está conformada por más o menos 90 personas que son los bailarines de la compañía. Tenemos un grupo de adulto mayor, tenemos la compañía juvenil y tenemos también la compañía infantil. Hemos tenido la posibilidad con nuestro trabajo de recorrer el país y también hemos podido realizar 21 giras mundiales que nos han llevado a lo largo de América y Europa. El trabajo que hacemos nosotros es difundir la cultura colombiana y latinoamericana en el mundo, y esto lo logramos a través del apoyo de muchos compañeros y de muchos docentes, amigos que nos han regalado de una u otra forma su valioso conocimiento y su folclore. Como colombiano, me siento muy orgulloso también de representar a México, ya que somos patrias hermanas y aparte de que compartimos mucha versatilidad folclórica y cultural, lo que es la danza mexicana realmente hace vibrar nuestros sentidos, y más representándola aquí en Colombia y con el apoyo de entidades como la Embajada de México, ya que nosotros no solamente estamos representando a un país, sino que por medio de esto estamos representando a Colombia con nuestro talento y con todo lo que podemos dar dentro de la escena al representar este país tan grande y tan rico en variedad cultural, gastronómica, y pues como lo pueden ver, lo que es las danzas y lo que es sus vestuarios y todo lo que enmarca el folclore mexicano. Somos unas naciones hermanas ricas en folclore. Estamos compartiendo todas esas características de una cultura, de una riqueza. El folclore es pasión hecha danza. Por eso la embajada quiere que los dos países se unan mucho más, que podamos presentar a cada una de las personas lo que nos mueve, lo que representa el folclore, lo que nos enseña, la muestra cultural que se presenta en cada vida y en el desarrollo de cada uno de los países. Gracias a la embajada y gracias a la UPTC. Colombia Amiga es 100% original porque somos 100% colombianos, defendiendo una nación hermana, demostrando que el folclore es único en el mundo y en Latinoamérica. Por eso somos 100% originales. Somos 100% originales porque durante 30 años nuestro conocimiento ha sido traído directamente desde las tierras mexicanas, demostrando que un colombiano también puede llevar en la sangre el folclore mexicano. Por eso y mucho más, Colombia Amiga es 100% original. Para Exlibris es un placer poder reseñar la visita del maestro Pablo Montoya Campuzano a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quien compartió uno de los apartados de este libro en el que participan 5 autores: Caldas después de la derrota, geógrafo, astrónomo o ingeniero antes que científico.
El maestro Pablo Montoya, recordemos que en 2015 ganó el premio Rómulo Gallegos, en 2016 el premio de letras José Donoso y en 2017 el premio José María Arguedas de la Casa de las Américas. Maestro Pablo, bienvenido, y en primera instancia compartió usted Francisco José de Caldas, naturalista. ¿Por qué naturalista antes que científico? Sí, en realidad decir científico en el siglo XVIII finales o comienzos del XIX, que es el periodo pues, en que vive Caldas, me parece que no es el término adecuado, es más bien naturalista. Eran personas que evidentemente se dedicaban a estudiar la naturaleza y que con el devenir pues, se convertirían, en el caso de Caldas, como una especie de pilar o de precursor de la ciencia colombiana. Pero por eso opto por naturalista, porque cuando uno lee inclusive, digamos, los trabajos que hicieron estos precientíficos, se da uno cuenta que el término que prevalecía entre ellos en esta comunidad de sabios, en esta comunidad de botánicos, de geógrafos, de astrónomos, era el de naturalistas, gente dedicada a investigar, a desentrañar los secretos de la naturaleza. Este es un extracto de un libro que se denomina Adiós a los próceres del año 2010. ¿Qué tuvo que hacer el maestro Montoya para poder aproximarse a la vida precisamente de estos precientíficos, de los criollos, de estos preindependentistas? Lo primero que hice fue leer, investigar, leer biografías, leer manuales de historia, libros de historia sobre Colombia, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Y lo que yo hice para este libro de los próceres, que es una especie de cuestionamiento de la patria, como una especie de demolición de estos prohombres, fue como pasar toda esta información, digamos, enciclopédica a través de un tamiz irónico, porque el fundamento de los próceres es, repito, es, digamos, cuestionar la construcción heroica que ha hecho la historia oficial, por supuesto, de esos primeros protagonistas de la independencia colombiana y la patria boba. Maestro Montoya, habla usted de una exageración, dice una hipérbole, si llamáramos a Francisco José de Caldas científico. Es un poco el drama el que usted trata de reflejar precisamente en este capítulo del libro por el que atraviesan muchos de nuestros científicos solicitando presupuestos, solicitando recursos. Colombia es un país desde que nació, un país que se la ha jugado enteramente por las armas. El presupuesto que se ha gastado por las guerras ha sido impresionante y ha sido, digamos, el Estado colombiano y los gobiernos colombianos han sido completamente desdeñosos con las investigaciones, con el arte, con la cultura. Lo que ha predominado es justamente una inversión completa en las actividades guerreras. Entonces, lo que sucede con Caldas, o lo que sucedió con Caldas, fue que Caldas trató de construir un proyecto magnífico, sin duda, elaborar un montón de cartas, algunas las elaboró, por ejemplo la carta que hizo sobre el río Magdalena, estableció medidas de montañas, hizo esqueletos botánicos, bueno, estableció cosas muy interesantes y muy prometedoras para su época, pero todo eso se lo llevó la guerra, digámoslo así. Y él hizo todo eso en medio de la precariedad, en medio de las dificultades, en medio del encierro de la provincia, o de la provincia de Popayán, de la provincia de Quito, donde él trabajó inicialmente, y en medio de un reino, de un virreinato completamente, y él lo decía frecuentemente en sus cartas, en un virreinato condenado al aislamiento, a la oscuridad, ¿no? Era un tipo con una gran sed de conocimientos, pero le tocó vivir una época, digamos, manejada por los guerreros. La historia de Francisco José de Caldas no solamente se ve plasmada en este libro de Adiós a los próceres, sino que luego usted dedica un espacio más amplio en otro de sus libros, Los Derrotados. Hablemos qué le apasionó de la vida de Francisco José de Caldas para luego desarrollarla en 2012 de manera más amplia. Lo primero que me llamó la atención de Caldas fue su inmensa curiosidad intelectual, su capacidad de trabajo, su capacidad de deslumbramiento que le despertó el nuevo reino de Granada y la posterior naciente república. Eso fue lo que más me interesó en principio, pero lo que me atrajo poderosamente la atención fue esa
ese conflicto que tenía Caldas a lo largo de toda su carrera investigativa con la militancia, digamos, en términos contemporáneos, revolucionaria. Digamos, esa paradoja entre el guerrero y el revolucionario y el naturalista. Yo pienso que esas dos facetas de Caldas chocan profundamente, entran en conflicto y se produce finalmente lo que me parece que yo intenté hacer en Los Derrotados, la novela, produce a lo que se denominaría un intelectual derrotado, o sea, un personaje que no logra consolidar su proyecto cognitivo, su proyecto intelectual en medio de un país en llamas. Y lo conecta usted con otra de las pasiones que se ve reflejada en muchos de sus libros, maestro Montoya, y es nuestra historia política y la historia de la violencia en Colombia. Exactamente, sí, por eso Los Derrotados dialoga un poco, por un lado, establece un diálogo, propone un diálogo entre el periodo de la independencia y la patria boba a través de la figura central de Caldas, porque me interesaba esa figura, digamos, del sabio, del intelectual, de la persona que está preocupada por el conocimiento. No me interesaba el prócer, digamos, dedicado completamente a las acciones militares. Y por otro lado, poner a dialogar ese periodo de la independencia con el periodo de nuestra contemporaneidad, que es lo que trata Los Derrotados, la guerrilla del EPL, a través de 3 chicos antioqueños que intentan también transformar el país desde esa militancia revolucionaria, pero hecha desde la ciencia, desde la fotografía, desde la literatura, desde las artes. Entonces, como mirar, proponer qué resulta cuando un intelectual se mezcla con la militancia revolucionaria. En mi concepto, y eso es lo que plantea Los Derrotados, es un fracaso completo, sobre todo para las actividades cognitivas y de la investigación, pues, que tiene que ver con el arte y el conocimiento. Maestro Montoya, hizo usted una investigación sobre la novela histórica que tituló 1988-2008, Entre la pompa y el fracaso. ¿Por qué este calificativo para la novela histórica? Porque entre los numerosos libros que yo analizo en el libro, pues, que me encomendó la Universidad de Antioquia, muchas de esas novelas históricas están dedicadas a Bolívar y a otros militares del siglo XIX. Y la manera en que los autores colombianos abordan a estas figuras históricas desde la literatura es entre la pompa y el fracaso, ¿no? O sea, hay un elogio, una pomposidad permanente cuando se refieren a sus actividades, digamos, militares, y por otro lado hay un fracaso total frente a sus proyectos inclusive políticos. Entonces, creo que lo que me permitió darle título al libro fue sobre todo el capítulo dedicado a la figura de Bolívar, sobre todo a la figura de Bolívar tratada por Gabriel García Márquez en El General en su laberinto. Entonces, digamos que de ahí reside el título del libro, pero repito, son 21 novelas que yo analizo, y algunas de ellas tienen que ver con los militares, los prohombres militares del siglo XIX, pero hay otras novelas que tratan sobre la conquista, el descubrimiento, la colonia y el inicio, pues, de la República. Visitó usted la ciudad de Tunja a propósito de otro de sus libros, de gran aprecio para los tunjanos debido a que refleja la historia de toda una institución en la música, la Escuela de Música. ¿Qué van a encontrar en las páginas de este libro? Van a encontrar una novela dedicada completamente espacial, desde el punto de vista espacial, a la ciudad de Tunja. Es un homenaje que yo le hago a Tunja, creo. Yo viví en Tunja 9 años, en la década del 80 del siglo pasado, estudié música, fui músico de la Sinfónica de Vientos de Boyacá, estudié filosofía y letras, participé en actividades del Cineclub Escena, fundamos una revista que se llamó Rapsoda. Aquí en Tunja escribí, o publiqué mejor, mis primeros cuentos, gané mis primeros premios, hice las notas del programa de muchos conciertos en los festivales de la cultura. Entonces tengo un aprecio profundo. Nació mi primera hija en Tunja, tengo un lazo profundamente intelectual, sentimental, existencial con esta ciudad. Y en la Escuela de Música creo que le hago un homenaje a Tunja, y poniendo en el centro, por supuesto, digamos, la historia de la Escuela de Música, que tuvo un periodo esplendoroso, pero que finalmente, pues, no desapareció, porque la Escuela de Música, recordemos, finalmente terminó siendo la Facultad de Música de la UPTC. Pero en la época en que yo estudié, y la que recrea la novela, es la época en que la Escuela de Música era un satélite del ICBA,
Y bueno, cuento todo un proceso de formación de unos chicos que vienen a Tunja desde diferentes partes del país y bueno, el telón de fondo es el país, es Colombia en los años 80, esa Colombia tan conflictiva, tan fragorosa y bueno, ahí los chicos intentan avanzar artísticamente en medio de muchas dificultades económicas, sociales, políticas, en medio de los grandes traumas de los años 80, ¿no? El paramilitarismo, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Maestro Montoya, finalmente, ¿qué quisiera decirle a quienes quieren aventurarse a tocar la vida de próceres, por ejemplo, o a tocar momentos y capítulos de la historia sobre lo que usted tuvo que hacer para conocer la vida de Francisco José de Caldas y aventurarse a escribir sobre él? Bueno, lo que yo intenté hacer en Adiós a los próceres y en Los derrotados fue cuestionar la manera en que la historia oficial nos ha mostrado a los estudiantes y al público en general esos procesos históricos. Yo creo que son versiones oficiales, son versiones grandilocuentes, son versiones exageradas, son versiones mentirosas, son versiones falaces, son versiones hiperbólicas, porque están construyendo una serie de monumentos. Yo creo que no, yo creo que hay que mirar a todas las figuras de la historia con objetividad, con neutralidad, y bueno, los jóvenes historiadores de ahora pues tienen todo un montón de textos por investigar, pero yo creo que seguir en la línea del canto épico, de la celebración estruendosa, me parece que es fallido. Yo creo que hay que mostrar a los seres humanos que participaron en nuestro proceso de formación nacional como seres humanos, ¿no? Y mostrar sus falencias, mostrar sus fallas, sus vacíos, por supuesto que sus grandes labores, no faltaba más, pero les pido objetividad y neutralidad sobre todo. Bienvenidos a la exposición 77 días hacia la libertad, 77 días de la campaña libertadora, donde queremos resaltar el papel de las mujeres, de los niños, del clero, de las guerrillas, papel que fue fundamental para lograr el objetivo final, que es la independencia. Yo represento a esa mujer, a la mujer guerrera, a la mujer valiente, a la mujer amorosa que apoyó al Ejército Libertador durante todo este recorrido, que fue lavandera, fue cocinera, fue enfermera, incluso llegamos a ser soldados y peleamos llegando a ser sargento. Yo represento a las Juanas. El escenario de la campaña libertadora de 1819 está compuesto por dos pisos bioclimáticos totalmente diferentes. En primer lugar, tenemos los llanos orientales venezolanos y neogranadinos, para posteriormente ascender hacia la cordillera de los Andes a través de la vertiente oriental de la cordillera oriental, en una transición de los 200 metros hasta los 3.600 metros, lo cual provocó grandes dificultades para aquellos expedicionarios, los cuales sufrieron enfermedades como el mal de altura o soroche, muerte súbita por emparamamiento, pérdida de provisiones, víveres y pertrechos para la guerra. Esta heroica acción tiene su inicio el 23 de mayo en la aldea del 70, territorio de la Capitanía General de Venezuela, y terminará el 10 de agosto en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital virreinal del Virreinato de la Nueva Granada. En esta travesía encontraremos dos combates. El primer combate se dará en las Termópilas de Paya, puesto de observación realista que salvaguarda la entrada hacia la cordillera. El segundo en la población de Gámeza el 11 de julio, para posteriormente tener las dos grandes batallas, la batalla del Pantano de Vargas, la más significativa en bajas y en confrontación, y la batalla decisiva en el puente de Boyacá el 7 de agosto. En este recorrido también queremos hacer énfasis en la participación de las gentes y los pueblos, los cuales contribuyeron de gran manera en la campaña libertadora. Tal es el caso de la población de Socha, donde se reunieron 28 bultos de ropa, entre muchos otros víveres y pertrechos. La población de Tasco, donde se donaron caballos para remontar la caballería patriota, y la población de Tunja, donde se recogieron alrededor de 2.000 camisas para vestir a la tropa libertadora. Los invitamos a la carpa itinerante 77 días hacia la libertad, la campaña libertadora de la Nueva Granada, para que se acerquen y podamos tener una charla amena
acerca de los procesos de independencia y del papel de la subalternidad, que en este caso vendría siendo el pueblo, como constituyentes de la República y del Estado colombiano. Nosotros venimos trabajando aproximadamente desde el 5 de septiembre al 12 de octubre y hacemos un llamado a todos ustedes, a las comunidades académicas, para que se acerquen y aprendamos juntos el proceso de independencia de nuestro país. Muchas gracias.